Francia en vivo, tiroteo, atentados y ataques en la capital francesa hace instantes. 40 personas resultaron muertas. Hasta el momento hay 60 rehenes en un restaurante en esta serie de ataques. 4 en total, 2 en inmediaciones del Estadio de Francia y los 2 restantes, uno en un famoso restaurante del Distrito 11 de París y en un teatro, el Bataclan, donde están los rehenes. Hubo 3 explosiones alrededor del Estadio de Francia mientras se jugaba el partido entre Francia y Alemania. El presidente François Hollande, que estaba viendo el partido, fue evacuado inmediatamente. Y un importantísimo operativo de seguridad se ha desplegado en inmediaciones del estadio, al igual que en el del restaurante y en el teatro. Recordamos que en el hotel donde se aloja la selección alemana hubo una alerta telefónica esta tarde advirtiendo sobre la posibilidad de un atentado que finalmente se perpetró en las inmediaciones del Stade de France. La información que dio a conocer la policía francesa señala que un hombre armado con un fusil Kalashnikov disparó contra los clientes del restaurante en el 10º sector de la capital gala. Un periodista de la BBC contó múltiples cuerpos en la calle, mientras que otro reportero de La Liberación habla de pesadilla por los barrios de París. Hasta el momento ningún grupo se adjudicó los ataques y atentados perpetrados esta tarde. En minutos vamos a estar hablando con quienes están en Francia, observando y obviamente siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre allí. Colegas que viven el momento respecto a lo ocurrido. Vamos a destacar además que el último ataque importante que se había producido en Francia fue en enero de este año, cuando se atentó contra la revista satírica Charlie Hebdo. 11 personas murieron en ese ataque. Recordemos también que todo estaba tranquilo en la noche francesa de este viernes, aproximadamente a las 10 de la noche. Aquí empezamos esta edición de Visión 7 Central con esta información que ha recorrido el mundo en instantes nada más, y por eso nos debemos a la actualidad inmediata de lo que está pasando aquí en París. Silvia, ¿qué tal? Por eso, ¿qué tal? Muy buenas noches, Fernando, y a todos en casa. Ya está con nosotros Pedro Brigger y con él, claro, toda la información que proviene de Francia y un contexto también político de lo que está ocurriendo, porque el presidente debió ser evacuado del Estadio de Francia donde se estaba jugando el partido y donde se recibió la amenaza. Sí, efectivamente. Recordemos que esto está sucediendo todavía, que esto comenzó hace una hora aproximadamente, que todavía no hay mucha información, más allá de que hay tiroteos en varios lugares. Una sala de espectáculos muy conocida que tiene una estructura muy particular porque es una casa que fue construida en el siglo XIX con una estructura china. Entonces cuando uno va por la zona inmediatamente lo ve, la reconoce, porque entre todas las casas típicas francesas hay de repente una estructura china. Ahí parece haber cerca de 100 rehenes. Ningún grupo se lo adjudicó hasta ahora. Hay que ser, como decimos siempre, extremadamente cautelosos. Se llama Le Bataclan, es un lugar que creo que fue fundado en 1862 y que es una sala de conciertos, por lo tanto seguramente había mucha gente porque se estaba realizando un concierto y ahí dicen que hay cerca de 100 rehenes. Pedro, vamos rápidamente, si podemos, Silvia, entonces, vamos rápidamente a comunicarnos con París. Allí está trabajando nuestro colega Braulio Moro. Braulio Moro, ¿qué tal? Buenas noches. Desde la TV Pública en Buenos Aires lo estamos llamando. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Fernando? Desde París, aquí Braulio Moro, de Radio Francia Internacional. Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Qué pasa en este momento, Braulio? Bueno, lo que está confirmado es que hay al menos 40 víctimas, efectivamente, 37 en la misma capital, en París mismo, 3 en el Estadio de Francia, es decir, en los suburbios de París. Se habla de más de 100 heridos y actualmente, con respecto a lo que decía Pedro, efectivamente, en la sala de espectáculos, el Bataclan, habría una toma de rehenes. No se sabe cuántas personas estén al interior. Hay que saber que el Bataclan es una sala de espectáculos céntrica de París donde puede dar cabida hasta 1000 personas. Braulio, consultarle cómo se perpetraron estos ataques. Fueron bombas, pero también se habla de un tiroteo. Lo escuchábamos a usted recién confirmarlo. Efectivamente, bueno, lo que se sabe es que, primero, con respecto al Estadio de Francia, estaba jugándose el partido entre Francia y Alemania, un partido amistoso, en el cual participaba el presidente François Hollande, el presidente francés. Se sabe que hubo al menos 3 explosiones que se escucharon al interior del estadio, pero sin que se provocara movimientos de multitudes ni mucho menos.
el presidente fue evacuado inmediatamente. Esto es en lo que se refiere al Estado de Francia, y se sabe que hubo ahí al menos 3 víctimas fuera del Estado de Francia. Actualmente hay miles de personas que están concentradas en el campo de juego, es decir, las autoridades, la policía ha pedido que la gente se concentre en el campo mismo, pero por el momento se sabe que hay 3, seguramente hay 3 víctimas al menos. Posteriormente, hacia las 21:30 horas, hubo 4 personas que descendieron de un automóvil, en la capital francesa, en el 10º arrondissement, el distrito 10 de París. Empezaron a disparar con Kalashnikov, ahí al mismo tiempo se perpetraba la toma de rehenes en el bar, en este salón de espectáculos que se llama el Bataclan. Los datos referidos a una u otra toma de víctimas o de rehenes no se conoce exactamente, pero la prefectura de París está hablando al menos de 38 víctimas en la capital francesa insisto, más de 100 heridos. Braulio, o sea, por lo que nos está contando, es una operación, o lo que podemos ver desde acá, una operación coordinada, porque prácticamente usted dijo a las 9 de la noche llegaban no 1, sino 4 armados con estos fusiles Kalashnikov, y casi al mismo tiempo se daban las explosiones y casi al mismo tiempo se producía la toma de rehenes. Digo, estos... Sin duda alguna es una actividad completamente coordinada, al mismo tiempo que es la peor ola de atentados que nunca antes haya conocido París y Francia mismo, y lo que llama la atención, o lo que es evidente que esto se hace con un mensaje explícito. Estamos, hay que recordarlo, a 2 semanas de que se realice aquí en París la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno referidas al cambio climático, la COP21, donde estarán reunidos más de 150 jefes de Estado y de Gobierno, y que al mismo tiempo se espera que haya más de 100.000 personas que vendrán de todo el mundo. Y junto con esto hay otro aspecto fundamental, y es el hecho de que hay que recordar, apenas a finales de la semana pasada, el gobierno francés había confirmado que había realizado un nuevo operativo en Siria para bombardear posiciones de simpatizantes o miembros del Estado Islámico, entre ellos varios franceses que hacían parte de esta organización terrorista. Entonces, está claro que sin que haya una reivindicación oficial por el momento, uno puede inferir que esta organización terrorista ha buscado y ha logrado golpear el corazón mismo de Francia, el corazón mismo de París. Braulio, vinculado con esta última hipótesis que manejan respecto a un grupo terrorista como autor de alguno de los ataques, también entra entre las hipótesis la posibilidad de que la detención del asesino más importante del grupo ISIS en las últimas horas haya sido el detonante de esta ola de ataques. Todas las hipótesis, yo pienso que todas las hipótesis son abiertas en este momento. En todo caso, yo creo que una cosa es determinante. Hay que recordar que, según los especialistas, el Estado Islámico se encuentra hoy debilitado en Siria, se encuentra hoy debilitado en Irak, y como resultado de esta debilidad, por contradictorio que pueda parecer la información, ha decidido lanzar una especie de contraofensiva publicitaria como es su costumbre. Hay que recordar los atentados que tuvieron lugar ayer en Líbano mismo, en Beirut, en la capital, donde ha decidido golpear los barrios chiitas. Hoy mismo es en París, el país de toda la Unión Europea, Francia, que más involucrado está en el combate hoy en día contra el Estado Islámico, sea en Siria, sea en Irak. Entonces yo creo que estamos en una situación bastante complicada. Lo que llama la atención al mismo tiempo, o lo que debe interpelarnos, es que después de los ataques que tuvieron lugar aquí en enero pasado, que provocaron la muerte de 13 personas, notablemente los principales responsables, dirigentes, miembros del semanario satírico Charlie Hebdo, este es el principal ataque, y eso pese al hecho de que hay más de 15.000 soldados que desde enero pasado están desplegados a lo largo y ancho de la capital francesa. Braulio, ¿cuál es la reacción del Estado ahora en este momento? ¿Se está planteando algo respecto de las calles? Uno piensa que a veces en situaciones similares se declara un toque de queda, no se le permite a la gente circular. ¿Hay alguna orden de parte del gobierno francés? No, por el momento lo que sabemos, lo que están destacando los informativos en este momento, es que el presidente François Hollande, junto con su primer ministro, Manuel Valls, y el ministro del Interior, el señor Cazeneuve, están reunidos en una célula de crisis,
Esto es y que además esta célula de crisis ha decidido activar lo que se llama el plan máximo de vigilancia que concierne, y esto ya estaba previsto desde hace tiempo aquí en Francia, la posibilidad de que se desarrollasen varios atentados simultáneos como los que estamos viviendo hoy. Esto estaba previsto dentro de los planes o de las expectativas de ataque por el gobierno francés. O esta noche, después de las 10 de la noche, el gobierno francés ha decidido activar una medida para, dijéramos, sobrevigilar o para reaccionar respecto a estos ataques múltiples. Habrá que esperar las horas que vienen para saber exactamente cuáles son los detalles de esta operación. Braulio, estamos viendo información o escuchando, hay mucha información cruzada, que el alcalde socialista de París, Anne Hidalgo, estaba yendo al lugar tomado. ¿Tenés alguna información al respecto? Efectivamente está yendo ahí. Lo que pasa es que hay una situación evidentemente como sucede en este tipo de casos, hay información bastante confusa, pero efectivamente los informativos están informando que Anne Hidalgo está yendo en estos momentos al Bataclan, al lugar pero hay que recordar, Pedro, que los ataques no solo se refieren a este café, este centro de reunión céntrico de París, también hubo otros ataques en un restaurante, hubo ataques en un bulevar bastante conocido, el Boulevard de Charonne. Entonces y sobre todo la pregunta que uno se puede hacer es si habrá más ataques en las horas que vienen. Claro. Braulio, quizás sirva para sacar alguna prematura y con mucha prudencia conclusión. Digo, no cierra si esto son atentados desde algún sector terrorista, la toma de rehenes, porque uno puede llegar a pensar que ahí las fuerzas de seguridad tarde o temprano pueden dar con algún responsable de esta célula terrorista que originó todo esto, salvo que sean suicidas, digo, ¿no? Efectivamente. La cuestión es que no se sabe cuántos rehenes están hoy en día siendo víctimas de estos grupos terroristas, no se sabe cuántos miembros de estos grupos terroristas tengan tomados a los rehenes. Claro. Es una cosa que habrá que ver en las horas que vienen. Hay que saber que como cualquier otra sala de conciertos, sala de espectáculos de París, el acceso es bastante limitado, si se puede decir, es decir, no es un espacio abierto. Entonces, claro está, la intervención de una fuerza del orden, por muy especializada que sea, implica una serie de riesgos que seguramente las autoridades deberán tomar en cuenta. ¿Hay en este momento algún tipo de comunicación con embajadas de otros países, justamente dentro de Francia, respecto a la posibilidad de tomar alguna medida de seguridad también que involucre a otros países? No, por el momento la única reacción que se tiene es de la parte del primer ministro británico, David Cameron, que ha expresado su sentimiento de solidaridad, ha dicho que estaba muy afectado por la información referida a los ataques aquí en Francia, pero esta es la única información que tengo. Braulio, imagino que no duerme nadie en París, obviamente, a esta altura de las cosas, pero llevamos ya casi una hora y media de que dio la vuelta al mundo la noticia. Oficialmente, nadie del gobierno de François Hollande salió a decir nada todavía. Es normal, en este tipo de situaciones nadie sale a declarar, es lo más normal del mundo. Esto podría haber sucedido en cualquier otro país, porque de lo que se trata es primero tomar las medidas de seguridad que conciernen a la política interna, a la seguridad interna, y dijéramos, asegurarse que habrá una respuesta proporcionalmente directa a la talla de estos atentados, que recordemos son los peores que ha vivido la capital francesa y Francia misma desde toda su historia. Braulio, te voy un poco más al aspecto político, porque hoy justamente la canciller alemana Angela Merkel manifestó tener una postura más dura respecto de la posibilidad de que migrantes, principalmente del mundo islámico, Siria, Irak, pudieran llegar a Europa. ¿Cómo está el clima, me refiero, previo a esta serie de atentados respecto al tema migratorio o de jóvenes o familias de diferentes países que puedan estar llegando a Europa, tomando en cuenta lo que dice Angela Merkel? Bueno, Pedro, como seguramente sabes, hay una polémica que dura desde hace varias semanas aquí en Europa, en Francia en particular, pero no solo. Efectivamente, el problema es que estamos asistiendo a la crisis más grave que haya vivido la Unión Europea desde su creación, en términos de las olas migratorias, que es la ola migratoria que no cesa de crecer.
hay una situación bastante complicada. El día de ayer las autoridades europeas, los 28 miembros de la Unión Europea, por ejemplo, se reunieron con los países de África para intentar alcanzar un acuerdo en el sentido de que los países africanos frenen un poco la ola migratoria que está llegando a Europa a cambio de una oferta de aproximadamente 2.000 millones de euros. Se espera que el día de mañana, por ejemplo, haya una reunión entre las autoridades europeas y el gobierno de Turquía para, a cambio también de una ayuda millonaria que equivaldría en este caso a 4.000 millones de euros, el gobierno de Turquía se comprometa a guardar dentro de su territorio a los más de 2 millones de refugiados sirios que están sobre su territorio. Es evidente que la situación es bastante crítica en todos los países. Simplemente yo quisiera destacar un punto que puede dar una idea de lo que está pasando acá. La semana pasada, en 3 días, Alemania recibió 30.000 refugiados que venían de Siria, que venían de Irak, es decir, una cantidad equivalente a todo lo que Francia se compromete a recibir en los 2 años a venir. Ahora, Braulio, por un lado nosotros tenemos el fenómeno migratorio de refugiados, no importa ahora la categoría que utilicemos, gente que está llegando a Francia, a Alemania, pero por el otro lado está también la problemática de jóvenes franceses y españoles, pero se habla mucho de franceses que van a combatir al Medio Oriente, y esto me imagino que, tomando en cuenta que hay una población árabe, musulmana importante en Francia, principalmente en las grandes ciudades como París, alimenta mucho la histeria colectiva de los que no son musulmanes hacia los musulmanes, hacia los árabes. ¿Cómo está el clima al respecto en Francia hoy en día? Sí, efectivamente esto se maneja mucho, pero yo creo que al mismo tiempo hay que relativizar las cosas. Las autoridades francesas hablan de aproximadamente entre 800 y 2.000, como máximo 2.000 franceses que habrían partido, que estarían dispuestos o que estarían combatiendo al lado del Estado Islámico. Es decir, cualquier cifra que se maneje en términos absolutos, 2.000 personas no son muchas. Esto es lo que hay que tomar en cuenta. Evidentemente, según cómo se le maneje, puede ser objeto de crear o un estímulo para crear una situación de pánico, de histeria, pero finalmente es una cantidad mínima. Lo que es importante, me parece a mí, es que las autoridades francesas, en todo caso esto es lo que han declarado, es que están siguiendo con atención este tipo de situaciones. Claro, los atentados que estamos viviendo, lo que estamos de lo que estamos siendo testigos el día de hoy, muestran que, como suele suceder en este tipo de casos, por mucha seguridad que haya, siempre el ser humano o este tipo de situaciones logran darle la vuelta a la mayor seguridad y provocar situaciones de caos como la que estamos viviendo hoy en día. Pero en cualquier caso, yo quiero insistir en una cosa: efectivamente es un sector importante, proporcionalmente es mucho más importante el número de británicos, por ejemplo, que se conoce hoy en día, han partido o se han enrolado con el Estado Islámico, y después depende de cada fuerza política, notablemente la ultraderecha, que sirve de este tipo de situaciones para señalar, para calificar, para tener como blanco a los musulmanes eventualmente o a los árabes de manera más general, siendo estos son los responsables, como si todo el mundo fuera terrorista. Braulio, acá nos está llegando, no sé si usted debe tener la misma información ahí, no termina el problema en París esta noche, hay un tiroteo en un supermercado en este momento. En un centro comercial, Les Halles, que está ubicado muy cerca del Museo del Louvre. Hay un tiroteo, según nos informa, nos llega la información internacional, Braulio, y de esta manera serían entonces 4 los lugares elegidos para perpetrar estos ataques simultáneos. ¿Qué características tiene este centro comercial, este shopping particularmente? Es en una zona densamente poblada, con turismo. Cuéntenos de qué se trata. Efectivamente, estoy intentando seguir aquí por televisión los informes. Efectivamente se habla de un ataque que está teniendo lugar en este momento cerca del Museo del Louvre, que es un centro bastante céntrico, evidentemente es en el centro mismo de París. Habrá que esperar, no están dando más detalles sobre las consecuencias de este ataque. Lo que en todo caso nos lleva a pensar es lo que decíamos hace unos instantes, es un ataque múltiple.
se ve que los terroristas que han decidido lanzar este tipo de ataque lo han hecho desplegando el mayor esfuerzo posible, y es muy probable, por lo que estamos viendo hoy en este momento, de que en las próximas horas también nos encontramos con otro nuevo ataque. Claro. Hay que tomar en cuenta que esto empezó a las 9 de la noche, son aquí casi las 11 de la noche, estamos ya haciendo frente a 4 atentados o 4 tipos de ataques. No me sorprendería que en las próximas horas todavía tengamos que asistir o ser testigos de un nuevo ataque de estos grupos terroristas. Braulio, ¿se sabe si las autoridades, deciden de alguna manera cerrar Francia? ¿Cómo está el aeropuerto? ¿Cómo está De Gaulle? ¿Cómo están los accesos, ingresos y salidas de París? Porque en este tipo de cosas generalmente se cierran las fronteras de la ciudad. No, hay que tomar en cuenta 2 cosas. Ya a principios de esta semana, pero por otra razón, las autoridades francesas habían decidido reimplantar el control de fronteras. Hay que recordar que Francia hace parte de los acuerdos de Schengen y que lo que implica la libre circulación de personas. En este momento, a partir del lunes pasado, es decir, mucho antes de que se presentasen los acontecimientos, los actos terroristas de este viernes, las autoridades francesas habían anunciado que iban a restablecer el control de las fronteras, y esto en vistas a la cumbre, a la COP21, que tendrá lugar a finales de noviembre aquí en París. Entonces yo creo que habrá que tener mucho cuidado con la información que se maneja. Claro. El control de fronteras está establecido, pero esto desde el lunes pasado no tiene nada que ver con lo que está sucediendo el día de hoy. Evidentemente, si hubiese alguna novedad, alguna información que proporcionen las autoridades francesas en las horas que vienen, habrá que tomarla en cuenta, pero cuidado. Es decir, si se habla del cierre de fronteras, sobre todo más que del cierre, del control de fronteras, no tendrá nada que ver con los atentados del día de hoy. Esto viene del lunes pasado. Claro. Ahora, Braulio, si tenemos esta información correcta respecto a lo que puede estar pasando en Les Halles, es una de las estaciones de metro más importantes porque hay varios trenes que confluyen en ese lugar, ¿verdad? Así es, bueno, es el Leal, es el centro mismo de París. Claro. Es el centro de París, ahí, dijéramos, confluyen varias líneas del tren suburbano, el RER, el resto de trenes de París, las líneas A, B, C y E del tren suburbano, confluyen al menos 5 líneas del metro, es decir, es como dijéramos, si tuviésemos una imagen que interpretar, es el corazón mismo de París. Braulio, estamos recibiendo información de distintos líderes que se están solidarizando. Barack Obama acaba de decir que es un atentado contra el mundo, pero escuchamos al presidente francés. J'ai également demandé qu'il y ait des renforts militaires. Ils sont en ce moment sur l'agglomération parisienne, pour être sûr qu'aucune attaque ne puisse de nouveau avoir lieu. J'ai également convoqué le... Igualmente, he pedido que haya Consejo de Ministros que va a tener lugar en unos minutos. Decisiones serán tomadas. L'état d'urgence. Estado de urgencia será decretado, lo que significa que algunos lugares serán clausurados, el tráfico podría ser prohibido y habrá también unas pesquisas que se podrían llevar a cabo en el centro de París. El estado de emergencia será para el conjunto del territorio. La segunda decisión es el cierre de las fronteras. Tenemos que asegurarnos de que nadie podrá entrar. Et en même temps que ceux qui auraient pu commettre les crimes qui sont hélas constatés puissent également être appréhendés s'ils devaient sortir du territoire. Arrestados si salieran del territorio. Es una prueba terrible que una vez más nous assaille. Nos pone en dificultades. Sabemos de dónde vienen, quiénes son ellos, quiénes son esos terroristas. En estos momentos tan difíciles, tengo un pensamiento para las víctimas muy numerosas, las familias, los heridos. Tengamos compasión, tengamos solidaridad, pero unámonos, tengamos sangre fría frente al terror. Francia tiene que estar y ser fuerte, grande, y las autoridades del Estado fuertes. Así seremos. También llamo a la responsabilidad de todos. Lo que los terroristas quieren es asustarnos.
espantarnos. Y es para tener miedo, estar espantado, pero con ese espanto está una nación que sabe defenderse, movilizar sus fuerzas y una vez más podrá vencer a los terroristas. Franceses, francesas, todavía no han terminado las operaciones y hay algunas todavía difíciles. En este mismo momento, las fuerzas de seguridad están asaltando un lugar en París. Les pido que mantengan aquí toda la confianza en lo que podemos hacer con las fuerzas de seguridad para preservar nuestra nación de estos actos de terroristas. ¡Viva la República! ¡Viva Francia! Las palabras de François Hollande, el presidente francés. Francia tiene que estar fuerte, Francia es grande, terroristas quieren espantarnos, no los dejemos, en el marco de esta conferencia que está dando en el mismo momento en el que se están produciendo justamente otros ataques. Y las dos medidas, ¿no? Braulio, si estás todavía con nosotros, te queríamos consultar. ¿Qué significa exactamente estado de emergencia en Francia? Bueno, el estado de emergencia es un equivalente del grado máximo de atención, de situación de crisis aquí en Francia. No es un estado de excepción, no es un toque de queda, simplemente esto le permite a las autoridades francesas efectivamente cerrar, como lo ha dicho el presidente, yo lo estaba siguiendo también por televisión, cerrar caminos, cerrar calles en el momento en que ellos los juzguen convenientes. Es el grado máximo de alerta, se puede decir, antes de llegar a una situación de estado de excepción, que es otro grado todavía más elevado en lo que se refiere aquí a la tipología, dijéramos, de crisis en Francia. Lo que comentábamos hace rato, Pedro, y esto es lo que llama la atención, es que efectivamente tú hablabas del cierre de fronteras, el presidente lo acaba de anunciar, se cierran las fronteras francesas, no es solo el control, sino ahora es el cierre de fronteras, es decir, hay lo que podríamos llamar una situación de alerta extrema, de una crisis extrema aquí en todo Francia, y yo quiero recordarlo, esto a 2 semanas de que tenga lugar la cumbre de cambio climático, la COP21, que debe desarrollarse a partir del 30 de noviembre, aquí en París. Ahora, Braulio, los acuerdos que tiene la Unión Europea respecto de la frontera común, ¿le permiten en una situación de emergencia a uno de los países cerrar una frontera interna? Porque en principio esa frontera no existe. No, pero sí se permite. Sí se permite porque los estados siguen existiendo como tal. Hay que recordar que, por ejemplo, hace ya aproximadamente, si mis recuerdos no fallan, en la década de los 2000 hubo en Italia, precisamente durante el gobierno de Berlusconi, y con motivo de una cumbre de jefes de Estado, se cerraron las fronteras en una situación bastante complicada, hubo incluso muertos. El gobierno español también ha cerrado las fronteras en distintos momentos, el gobierno alemán también lo ha hecho. Es una costumbre acá que cuando se estima, no solo por una cuestión política, también puede ser tan sencillo como por un partido de fútbol, de cerrar las fronteras, lo que implica simplemente restablecer los controles, no es que se cierren estrictamente, es simplemente cuando se habla de cerrar las fronteras, es que luego restablecer los controles y me autorizo a saber quién entra y quién no entra en mi país. Dos informaciones que llegan. Bueno, Cameron está ofreciendo ayuda a todo el pueblo francés y se pone... El primer ministro británico. Exactamente, el primer ministro británico, y se pone al pedido de François Hollande. Y el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, acaba de decir: vamos a hacer lo necesario para trabajar junto al pueblo francés. Porque evidentemente los líderes del mundo empiezan a reaccionar, aunque sea viernes a la noche y muy tarde, en el hemisferio norte, ante esto que es la noticia, creo, ¿no, Pedro? A esta altura de las cosas, termina siendo quizás la noticia más importante de los últimos meses o quizás del año, ¿no? Y lamentablemente cuando hay atentados y muertos, las noticias efectivamente se convierte en algo fundamental, y principalmente cuando se da en las grandes capitales. El colega Braulio Moro de París recordaba una noticia que nosotros dimos ayer también respecto de atentados en Beirut, pero parece que uno está tan acostumbrado a los atentados en el Líbano y la centralidad de París es indudable comparado con la de Beirut, con todo el respeto, por supuesto, al Líbano respecto de la política internacional. Por ahí se le puede preguntar a Braulio, ¿cómo puede tomar el pueblo francés esto? Porque está encerrado
o el parisino, si se quiere, ¿no? Está encerrado en una ciudad que tiene terroristas que están golpeando en este momento, que no se sabe cuándo van a terminar, que no se sabe si son los únicos que hay y que al mismo tiempo no puede salir de ahí, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta que son las 0 horas de la noche, es medianoche aquí en París. Efectivamente, para la gente que está cerca de los lugares de los atentados es una situación crítica. Evidentemente, si uno tuviese oportunidad de desplazarse ahora mismo en las calles de París, habrá instrucciones de la policía, de las autoridades, para que la gente, como dijo el alcalde Anne Hidalgo, regrese a sus casas. O sea, tampoco es hay que tomarlo, dijéramos, hay que relativizar, tampoco es una situación de fin del mundo. Claro. Hay que recordar que aquí, en todo caso, en lo que se refiere a Francia, hay una gran confianza en lo que se refiere a las autoridades policíacas, a las autoridades como tal. Entonces, bueno, habrá que ver cómo va a evolucionar la situación. Braulio Moro, colega periodista que reside en París hace más de 40 años, muchísimas gracias por esta comunicación y muchas gracias por toda la información que compartiste con nosotros. Hasta luego y hasta muy pronto. Gracias. Adiós. Gracias, muy amable. Esta es la imagen que está recorriendo el mundo, la situación que vive en París. Más de 38 personas muertas hasta el momento, 60 rehenes, aunque se suma seguramente lo que está ocurriendo en el centro comercial Les Halles, a propósito de lo que señalábamos junto con el colega parisino. Lo analizaba muy bien, bueno, Braulio con vos, Pedro, lo analizaba muy bien sobre el contexto político que se da y todo lo que venía por suceder. Pero vamos a hacer una pausa, juntamos un poquito más de información y volvemos enseguida. Rápidamente la pausa y seguimos con Visión 7.